seguir hablando un poco de los nombres de los Tecohapa Intautena. Ya habíamos hablado bastante sobre estos topónimos y bueno, lo que ahora quiero mencionar es sobre todo no necesariamente analizando la etimología del por qué se llama tal cosa, sino sobre todo la importancia que tiene desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político. Pero también mencionando lo que significa. Y en primer lugar va en Marangatu. Va en Marangatu. Es una comunidad muy significativa desde el punto de vista cultural, no tanto político, porque su liderazgo, por lo menos 70, 80, 2000, no ha sido muy fuerte políticamente. Pero va en Marangatu, es el lugar donde se deposita lo sagrado. Marangatu significa excelso, significa grande. Marangatu es el lugar donde se guardan las cosas sagradas de los Paintautena, entre los cuales está el Ibiraí, que es el bastón de mando, el Curuzú que representa al hombre, al dios hombre, también el Tacuapú, que es el instrumento sagrado de la mujer, Tacuapú, y Mbaracá. El Mbaracá es la sonaja, es lo que llamamos maraca, y todo eso, el depositario es el Tecoarubixá de Marangatu, y la comunidad es la que se encarga de mantener esas cuestiones sagradas, digamos, primigenias. O sea, supuestamente en Marangatu están los elementos primarios, iniciales que usaban los dioses para su danza. Eso es la idea. Y bueno, y se habla, en 1980 nosotros escuchábamos que esos incendios cíclicos que castigan a muchas comunidades, casi a la mayoría de las comunidades Paintautena y Guaraní, se había salvado esas cosas sagradas, siempre se salvaron, hicieron lo imposible para sacar de allí y no se quemaron, porque esos incendios queman además del monte, además del entorno, quema también las casas. Pero por otra parte ellos cuentan también que milagrosamente algunos se habían salvado, esos Marangatu iniciales. Dije que Marangatu hace parte del Ubupité, hace parte de la zona central de la cultura Paintautena. Entonces, al igual que otras comunidades como Pirarú, como Tayú, Marangatu, Ubupité, son, digamos, desde el punto de vista político o cultural, similares en su importancia. Aparicio Rojas fue el último Tecoarubixá grande que hasta el 1990, desde que nosotros llegamos, en 1978, habíamos contactado con Aparicio Rojas, que era el Tecoarubixá muy importante, que era el custodio último, digamos, de esos elementos sagrados Paintautena. Marangatu es el lugar, hasta ahora, ellos ratifican el lugar donde debe permanecer el Tecó Paintautena. A pesar de todo, a pesar de las descomposiciones sociales, culturales, la decadencia cultural,
Según dicen ellos, en Marangatú tiene que ser el último bastión de resistencia de la cultura paintahuitena. Por eso es que en Marangatú nosotros ya sabemos, habíamos hablado que los Maraneramiguá, las amenazas del entorno que los paintahuitenas tienen son tres amenazas. Uno es el Mbairi Abaeté, el servicio militar obligatorio o policial o militar. Mbairi Abaeté, los guardianes de los Mbairi, de los malos. Después también el Tupá Amboaé. Tupá Amboaé es la religión foránea, que es otro de los maranes, otra de las amenazas. Y el Aranducuatía. Entonces son tres amenazas, de eso habíamos hablado ya. Por ejemplo, hasta ahora Marangatú no tiene escuela. Marangatú no acepta. Estuve yo, por ejemplo, en el 2009 por ahí en un lugar cercano a Marangatú que se llama Ubitirendú. Y ellos, el Tecuarovillá estaba hablando y diciéndole, está bien, tienen que mandar a la escuela, manden nomás, pero la escuela está afuera. Pero yo no voy a enviar a mis hijos. Entonces yo escuché ese discurso. Entonces eso es lo que ellos dicen. Yo no estoy informado en este momento si cómo está esa cuestión del avance de las iglesias, de las denominaciones cristianas que está minando la cultura paintahuitena. No tengo información de lo que pasa en Marangatú, pero supuestamente, este debería ser la comunidad donde hay, digamos, el último en perder la guerra. Sería como el Cerro Corá del Mariscal López. Bueno, la cuestión es que así como Yasucabenda, el sitio donde se originó la vida, Ñaneramoy Yusuf, el primer hombre de Dios, Tahuitena, se autocreó en Yasucabenda. Y en ese mismo sentido, el depositario, el lugar donde se deposita lo sagrado es Marangatú. Lo otro es la vida y lo otro es lo sagrado, los elementos sagrados. Bueno, deja el Marangatú y ya. ¿Ya está? Ya está todo.